La mañana y 17 minutos, vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba. Distintos sectores de la población salieron a la calle con legítimos reclamos cuando el país atraviesa en estos momentos el peor momento de la pandemia, con denuncias de centros de salud colapsados. Esto también, como viene sucediendo en otros países, ¿no? También con fuerte peso del impacto de la pandemia en Latinoamérica, y la falta de medicamentos y otros productos de primera necesidad que vienen afectando la situación en la isla. Estamos en comunicación con Diego Dalay, que es periodista de la sección internacional de La Izquierda Diario, para charlar un poco sobre el tema. Buenos días, Diego. Leo Méndola y Tom Máscolo, te saludamos. Buenas, ¿cómo están? Hola, Saludo Diego. a toda la audiencia también. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, estamos acá con el tema de Cuba, y lo primero que deberíamos ver es qué expresan las movilizaciones, así en una primera lectura. ¿Qué visión tenés? Sí, bueno, como decías al principio, primero yo quisiera repudiar la respuesta que tuvo el gobierno con la represión. Fue una represión muy dura por lo que pudimos saber. Hay detenidos. Se denunció en las redes que se utilizó gas pimienta, que apalearon a varios manifestantes. Así que en primer lugar, repudiar esa represión. Y bueno, por la pregunta, sí, yo creo que hay varios elementos que, que juegan en esto y que detonaron, digamos, estas movilizaciones. Eh, que primero también quisiera agregar que son unas movilizaciones muy importantes. Yo, por lo que tengo entendido, no hay registros de movilizaciones tan masivas en las últimas décadas. La que se recuerda mucho es la de 1994, que fue en el Malecón, en el famoso Malecón, que sería como nuestra costanera, ¿no es cierto? Pero es mucho más lindo. Este, eh, y, y bueno, esas movilizaciones fueron muy grandes, también por una protesta social, por las condiciones que se vivían en ese momento del periodo especial, este, que afectaron profundamente a la población, a la clase trabajadora. Pero fueron muy limitadas a La Habana. En este caso, ahora lo que se pudo saber, lo que se pudo ver, es que fue en alrededor de 20 ciudades y pueblos, tanto de La Habana como Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más importante, pero también en un montón de pueblos y ciudades menores. Así que fue muy extendido. Y bueno, y por lo que se podía ver, eran bastante masivas, eh, para los parámetros de Cuba, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que genera todo esto? Yo creo que hay varios elementos. Uno, el más importante de todos, creo yo, es el hartazgo que hay en amplios sectores de la población con la situación económica y social que se viene arrastrando desde hace varios años, pero que con la pandemia pegó un salto muy fuerte. Y previamente ya también se había deteriorado mucho con la caída muy, muy pronunciada de la economía este, venezolana, ¿no? Que era uno de los sostenes principales del gobierno y de la economía cubana. Eh, pero bueno, ahora con la pandemia mucho más. Y sobre eso, encima, a partir de diciembre del año pasado, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió a esa crisis económica que tiene el país con una política de ajuste, que no es la primera vez que lo hace, pero en este momento fue un ajuste muy fuerte porque se unificó la moneda, ¿no? En Cuba desde hace varios años coexistían dos monedas, el CUC y el CUP. El CUP es el que manejan todos los cubanos, con los que se pagan los sueldos, etcétera, y el CUC era el con el cual se intercambiaban las monedas extranjeras, ¿no?
Diego, Bueno, una consulta por este sí, tema que estás planteando respecto de la moneda y de este desdoblamiento que había. Vos planteas por un lado un ajuste y estas modificaciones en la moneda cubana implican en un sentido una devaluación, digamos, de la moneda. claro, claro, es que bueno, justamente en eso consistió el ajuste, digamos, básicamente. Ujú. Hubo otras medidas también de ajuste como el recorte de subsidios y el gobierno le llama gratuidades indebidas o innecesarias, que son, bueno, subsidios y asistencia social, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente fue una devaluación enorme, porque claro, el CUC valía 24 pesos nacionales, o sea, 24 CUP. Entonces, bueno, se produjo una devaluación de casi 2.400%. También hay que decir que el gobierno junto con eso aumentó un poco los salarios, creo que en un Ujú. 800%, pero evidentemente entre 2.400 y 800 hay una pérdida del poder adquisitivo del salario fabulosa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, eso creo que es el principal elemento que genera todas estas movilizaciones, ¿no? La terrible crisis económica y social que está viviendo la población. A eso hay que agregar problemas de abastecimiento, cortes de luz, bueno, una serie de cuestiones que está pagando el pueblo trabajador. Claro. ¿Y qué Eh, rol juega sí. el bloqueo norteamericano en todo esto, ¿no? Porque si ves las repercusiones, al menos siguiendo lo que se dijo en estos días desde que iniciaron las movilizaciones, también aparece como, bueno, como un elemento a tener en cuenta lo que viene siendo parte de la historia también de Cuba, que es el fuerte bloqueo que hay sobre la isla y cómo repercute esto económica y socialmente. Por supuesto, sí, eso es digamos que es una base desde que empezó más o menos en 1961, 1960, el bloqueo económico norteamericano a Cuba. Desde entonces ha sido una espada de Damocles, no sé cómo decirlo, Ujú. algo que condicionó terriblemente la economía cubana, y la sigue condicionando hoy en día. Ha tenido algunas pequeños periodos de que se flexibilizó el bloqueo con Obama o en una administración anterior, la de Jimmy Carter, por ejemplo, que también, pero siempre se mantuvo lo esencial, que es prohibirle a cualquier empresa norteamericana que pueda comerciar con Cuba y además a cualquier empresa de terceros países que comercialicen con Cuba, también se las penaliza, se les cobra multas o no sé, o se deja de comerciar con ellas, bueno, se les hace alguna sanción económica. Es decir, que siempre ha sido un bloqueo muy fuerte y se calcula las pérdidas económicas que causó en todas estas décadas, este, que se mide en un valor de cientos de miles de dólares. Ujú. Perdón, de De cientos millones. de miles, claro, de millones de dólares, sí. Sí, Así ajá. que es una de las bases de la crisis que tiene la población, ¿no? De la escasez, etcétera. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, es casi, es criminal lo que hace ese bloqueo porque impide el ingreso de medicamentos. Eh, hace en el 2020, no me acuerdo bien ahora en qué mes, hubo una denuncia muy fuerte porque Cuba había hecho contrato con farmacéuticas europeas para comprar medicamentos y la administración de Trump, estaba en ese momento, amenazó con sancionar a esas farmacéuticas y bueno, tuvieron que cancelar el contrato, pero son, digamos que medicamentos, son cosas básicas que necesita la población,
Por lo cual ese bloqueo es un bloqueo criminal que nosotros siempre hemos denunciado desde el primer momento y hemos llamado siempre a combatirlo y a, con Sí, la lucha, y a rechazar, lograr que... y a rechazarlo en momentos, o sea, en general desde que está instalado, pero que tiene estas implicancias muy graves en momentos críticos como los que abrió la pandemia, como nos comentabas recién. Estamos en comunicación con Diego Dalay, periodista de la sección internacional de La Izquierda Diario. Diego, algunas de las consignas que levantó la derecha fue patria y vida o libertad solamente. Para vos, ¿a qué intereses responden estas consignas? Sí, ¿cómo andas, Tom? Bien, Sí, mira, eso lo quería también plantear, porque bueno, la consigna de patria y vida viene de un grupo musical bastante reciente que trata de oponer con un juego de palabras a la consigna histórica que se conoce de patria o muerte, ¿no? claro. Que surgió con la revolución del 59, un poquito después. Pero les da un contenido de, de ir hacia una democracia capitalista. Eso es Claro. lo que intenta hacer, y lo mismo con la consigna de libertad, ¿no es cierto? Que bueno, parten de algo cierto, que es otro de las cuestiones que quería plantear con respecto a qué fue lo que generó las movilizaciones, que es también un hartazgo con el régimen de partido único, Claro. que es un régimen muy opresivo, y que cada vez más está volviéndose más autoritario, más represivo, como lo hemos visto ahora en estas movilizaciones, y entonces esos sectores más de derecha se apoyan en las reivindicaciones, en las demandas democráticas de amplios sectores de la población, pero para llevarlos hacia un lugar que no es progresivo o a favor de la población o de la clase trabajadora. Al revés, es para ir a una democracia capitalista que ya la conocemos perfectamente, que viene a encubrir la explotación de los capitalistas sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Y hacernos pensar que con votar una vez cada 4 años, el pueblo es el que decide, y es una gran falacia, ¿no es cierto? Los que deciden todos los días son los grandes empresarios, bueno, y el establishment, los grandes bancos, etcétera, etcétera. Entonces, expresan, creo yo, demandas que son legítimas, democráticas, pero las llevan hacia esta salida que para mí es reaccionaria, ¿sí? Claro, y que busca terminar con las conquistas que quedan también vigentes, a pesar, ¿no? Del rol de la burocracia que está al frente de la isla y una burocracia con estos métodos que vos comentabas, pero que así todo, bueno, se sostienen con conquistas que tienen que ver con el fuerte proceso revolucionario que vivió Cuba, que puso a los trabajadores y a los sectores populares en el centro de las demandas, digamos, y bueno, también expulsando lo que había sido hasta el momento el fuerte peso del imperialismo, que tenía consecuencias muy graves para la isla. Volviendo un poco a la actualidad, Diego, entonces, para vos las marchas parece que van a continuar. ¿Qué escenarios están abiertos y qué te parece que puede pasar con estas movilizaciones? Bueno, déjame enganchar una cosita con Sí. esto que estabas diciendo, que esta consigna de libertad o democracia, que también se habla mucho, la ha tomado no solo grupos así de rap y eso Mm. que pueden estar motorizados o no por el imperialismo. La verdad no sé en este grupo particular que levanta Patria y Vida, no sé cuál es la vinculación o no que tengan, pero lo cierto es que este tipo de consignas las levanta el imperialismo norteamericano, ¿no es Claro. cierto? Sin ir más lejos, recién el día de ayer, si no me equivoco, salió directamente Joe Biden
el presidente estadounidense a decir que las movilizaciones del domingo habían sido por la libertad, por la democracia, no me acuerdo textual cómo fue, Por pero la democracia. Por la democracia. Bueno, una caradurez absoluta, ¿no es cierto?, de una supuesta democracia avanzada estadounidense, que es la que ocasiona crímenes como los de George Floyd, que bombardea países como Irak, Afganistán, que tiene centros de detención clandestino en un montón de países, que promueve golpes de Estado como el que vimos hace poco en Bolivia, y bueno, y anteriormente muchos otros. Así que, bueno, por eso quería agregar eso a la cuestión esta de la consigna de libertad, que tiene esa instrumentalización que hace el imperialismo y la derecha, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero por lo que me preguntabas de cuáles pueden ser los escenarios que se presenten, yo creo que bueno, los elementos que generaron esta situación son muchos. Nombramos la cuestión de la situación social y económica y el hartazgo con el régimen de partido único, pero también hay otros elementos como un mayor activismo que viene creciendo. El año pasado, por ejemplo, hubo un movimiento importante que tomó el nombre de Movimiento San Isidro, que fueron sectores de artistas que protestaron, hicieron una sentada en el Ministerio de Cultura y bueno, los tuvo que recibir el ministro, hicieron una serie de demandas. Y todo esto viene generando un activismo que no existía antes, o al menos no estaba, no había salido a la luz como está saliendo ahora. Entonces, bueno, todos esos elementos, también creo yo que la salida de Raúl Castro del gobierno efectivo, y ahora, es decir, que salió lo que podríamos llamar la vieja guardia, ¿no es cierto?, después de la muerte en el 2016 de Fidel Castro y ahora el retiro de Raúl Castro, asumen el gobierno nuevos dirigentes del Partido Comunista que no tienen el prestigio que tenían los que hicieron la revolución en su momento. Entonces yo creo que también estamos viendo algunos sectores que son castristas, pero que son castristas críticos por izquierda, que están viendo que lo que viene haciendo el gobierno, y ya en época de Raúl Castro, son reformas que son reformas procapitalistas, de apertura económica, y que no están resolviendo los problemas, sino que causan incluso mayores problemas de los sociales que ya estamos viendo. Entonces me parece que eso está también influyendo. Y por lo tanto yo creo que ahora quizás pueden, con la represión o alguna otra herramienta que puedan utilizar, pueden disolver estas movilizaciones que hubo, pero las condiciones sociales y políticas que las generaron siguen estando y van a ser muy difícil de que las puedan resolver. Claro. Es decir, que más tarde o más temprano yo creo que va a seguir habiendo escenarios como el que vimos este domingo. Bien, bien. Bueno, Diego Dalai, con la columna y estas consideraciones sobre lo que está sucediendo en Cuba, te agradecemos, Diego, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta Saludos, luego. Diego.